la relevancia que tiene la pérdida de bienestar que le genera a la sociedad que en un mercado existe un monopolista. ¿No? En realidad lo que ustedes ven en este gráfico es que justamente la pérdida de bienestar está relacionada con la distancia que hay entre M y C. Tenemos que ver cuán grande es esa distancia en cada caso. Y eso nos va a dar la relevancia que tiene para la sociedad que el Estado ponga el foco en ese monopolio. ¿No? Recuerden que en alguna, creo que en la primera clase, ya no me acuerdo en qué clase, les hablé, si no les hablé se los hablo ahora, ¿no? Después de todo análisis respecto de fallas de mercado, ¿no? Nosotros encontramos una falla de mercado, entendemos que el mercado falla, entendemos que el Estado tiene que intervenir, diseñamos una política de intervención. El paso siguiente es hacer el análisis costo-beneficio de esa política, ¿no? Es ver si efectivamente, como ¿no? Lo que dice el teorema del segundo mejor, existe una distorsión, podemos intervenir generando una nueva distorsión que compense la distorsión original, ¿no? Pero el teorema de Lipset y Lancaster del segundo mejor nos dicen, ojo, ¿no? No lo dice, es una lectura, es ojo. Cuando el Estado interviene, no tiene que generar distorsiones que se pasen de la raya. Tenemos una situación de pérdida de bienestar que existe por la falla de mercado, hay que tener cuidado con que la intervención del Estado no genere mayores distorsiones. Bueno, justamente, como toda intervención genera un costo, lo que hay que hacer es comparar ese costo con esta pérdida de bienestar que representan los dos triangulitos que son las variaciones del excedente del consumidor y del excedente del productor. En cada mercado, la distancia entre IM y C será distinta. Y eso determinará la prioridad política para intervenir o no intervenir en ese determinado mercado. Ahora vayamos a las... Sí. Para que en este caso del óptimo de Pareto, del lado del productor, se dé un óptimo, ¿hace falta que no haya pérdidas irrecuperables del bienestar o puede darse aunque haya un bienestar que no se esté aprovechando en la economía? No sé qué es una pérdida irrecuperable de bienestar. Como que hay, dentro del gráfico se podría aprovechar más el excedente del consumidor o del productor, pero debido a la conformación de las distintas curvas de oferta y demanda no se están aprovechando. O sea, nosotros cuando habíamos visto en micro Dentro 1, de este gráfico... sí, ahí hay todo un sector del gráfico que no se estaría aprovechando. Pero nadie... Pero pará, porque estamos hablando de óptimos paretianos con este gráfico y eso no lo podemos saber. Ok. O sea, en este gráfico, o sea, te lo hago al revés. En este gráfico está claro que el óptimo paretiano está determinado por el punto C. Ok. Por definición. Porque C es el mercado competitivo. Perfecto. ¿No? Entonces, hace un rato dijimos que íbamos a ver la definición tradicional de monopolio y la definición moderna de monopolio. La definición tradicional de monopolio tiene que ver con algo que ustedes mencionaban hace un rato, que gráficamente es muy fácil de representar. Tradicionalmente se piensa que un monopolio natural es una industria en la que se enfrentan estructuras de costos que tienen esta forma. ¿No? Todo el tramo relevante de la curva de costos tiene pendiente negativa, de la curva de costos medios y de la curva de costos marginales. Eso tradicionalmente se analiza y es la definición clásica de monopolio natural porque justamente a medida que aumenta el nivel de producción, el costo medio de producción cae. Por lo tanto, si nosotros queremos que el costo de producción sea lo más bajo posible, lo que tenemos que garantizar es que la escala de producción sea la más alta posible.
en un mercado, cuál es la máxima escala de producción posible, que una sola empresa se haga cargo de toda la producción. Eso es un monopolio natural, ¿no? Un monopolio natural que es existe en una industria, que existen, valga la redundancia, existen rendimientos crecientes a escala. Sin embargo, a este tipo de monopolio lo vamos a llamar monopolio natural fuerte. Dentro de un rato vamos a explicar por qué se llama fuerte. Pero ya que estamos, retengamos el concepto. Ahora, volvamos a este gráfico, al gráfico original. Yo tengo una estructura de costos básica, la canónica, la que estudiamos en los cursos de microeconomía. La curva de costos medios tiene un tramo decreciente y un tramo creciente. La curva de costos marginales tiene un tramo decreciente y un tramo creciente. Obviamente la curva de costos marginales empieza a crecer antes que la curva de costos medios. La pregunta es, ¿qué pasa si de esa estructura de costos analizamos solamente un tramo relevante definido por el rectángulo rojo? Tengo la misma estructura de costos, pero por alguna razón, que ya vamos a ver cuál, solo me voy a concentrar en el tramo de mercado representado por ese rectángulo rojo. Fíjense, ese es el chiste. Fíjense lo que pasa con la curva de costos medios y la curva de costos marginales. Son decrecientes. ¿Se entiende? Entonces, la teoría moderna de la regulación define que existe una condición menos restrictiva que los rendimientos crecientes a escala para la existencia de un monopolio natural. ¿Me están escuchando? ¿Están todos callados? Sí. Sí. Pregunta, chicos, ¿alguien de ustedes no es porteño de nacimiento, ni bonaerense de nacimiento? O sea, ¿vivió alguna vez en una ciudad chica del interior del país? Sí. Sí. ¿Quién dijo sí? Acá tengo 2, 3, 4. ¿Quién de ustedes vivió en un pueblo, o sea, no en una ciudad, ¿no? En un lugar con menos de 10.000 habitantes? ¿Laureano? ¿En dónde? Hola, profe, soy de La Pampa, pueblo Castex. ¿Cómo se Somos llama el 9.000. pueblo? Eduardo Castex. ¿Cuántos habitantes? 9.000 y moneda. ¿Vos cuánto hace que vivís en Capital? De 2018. Del 2018, o sea, hace 3 años. Fantástico, sos el ejemplo genial para la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Cuántos hipermercados hay en Castex? 0. 0. ¿Escucharon, 0. chicos?
¿Cuántos almacenes hay en Castex? No, no sé. En ¿Cuántos cantidad. supermercados? Ah, no, supermercados 2. Dos. ¿Escucharon? 2 supermercados. ¿Por qué en Castex hay 2 supermercados y en la ciudad de Buenos Aires debe haber como, no sé, 2000? Y la demanda que se enfrenta. Exactamente. Ese es el punto, chicos. Hace mucho, o sea, todos los años cuando yo llego a esta clase, pongo de ejemplo una película que ustedes no deben haber visto jamás, porque son gente muy joven. Una película con, ¿cómo se llama este muchacho? Colin Powell. No, Colin Powell no. Colin Powell era el ministro de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Me confundo los nombres. Espera un minuto. Colin Farrell, ahí está. Me confundí un po con un fo. Cuando hace como 20 años, más o menos, estaba de moda, justo cuando yo empecé a dar clases de regulación, una película que se llamaba, la estoy buscando ahora en Wikipedia, obviamente lo tenía que haber tenido preparado para encontrarla. La película era una película ¿cómo se llama? De ciencia ficción, no, de ciencia ficción, no, un thriller. Pero empezaba con una escena muy divertida para los profesores de finanzas públicas, porque la película empezaba con el protagonista, Colin Farrell, que estaba en Nueva York, en la calle en Nueva York, sonaba el teléfono, un teléfono público, yo digo el teléfono, imagínense. Creo que es esta, ¿no? A ver si la encontré. Sí, miren, según Wikipedia, la película se llama... Enlace mortal. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Lloris. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde estás? Elías. Elías, exactamente. Enlace mortal. Esa película empezaba con el protagonista en Nueva York, en la calle en Nueva York, donde sonaba el teléfono de una cabina telefónica y la voz en off, en inglés se llamaba phone booth, aparentemente, según Wikipedia. Entonces ahora... Disculpe que hagan esto, pero si no me aburro. Como ustedes no me hacen ninguna pregunta, me aburro de decir siempre lo mismo y escuchar solo mi voz. Acá está, phone booth. La película empezaba con una voz en off que decía, en Nueva York existen, ya no me acuerdo si eran, creo que 5 o 10 compañías de teléfono que brindan el servicio de teléfonos públicos. En ese momento, en Buenos Aires, existían solamente 2 compañías, Telefónica y Telecom. Y ahí está el punto. Cuando nosotros decimos que un monopolio natural tiene rendimientos crecientes a escala, lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué tiene rendimientos crecientes a escala? ¿Por qué una tecnología
mejor dicho. Sí, no, la pregunta es correcta. ¿Por qué una tecnología de producción tiene rendimientos crecientes a escala? ¿Quién sabe? Porque puede tener distintos costos de entrada al mercado. La maquinaria puede ser bastante costosa y una vez que ya se cuenta con la inversión inicial, el costo de producción de una unidad marginal más puede ser más barato. Ah, exacto. La existencia de costos decrecientes se relaciona con lo que los economistas llamamos costos fijos. Altos costos fijos. Una industria que tiene altos costos fijos quiere decir que las primeras unidades de producción, perdón, las primeras unidades producidas salen muy caras, ¿no? Porque el costo medio de producir pocas unidades cuando yo tengo altos costos fijos es muy alto. A medida que aumento el nivel de producción, el costo variable disminuye, el costo medio disminuye justamente porque prorrateo esos altos costos fijos en cada vez más unidades. Por eso, nosotros estábamos acostumbrados a pensar, cuando hablamos de monopolios naturales, en industrias que tienen la característica común de tener, valga la redundancia, altos costos fijos o concretamente lo que nosotros llamamos en microeconomía redes de distribución, ¿no? El servicio de telefonía fija, el servicio de energía eléctrica, el servicio de gas, el servicio de luz, ¿no? El servicio de luz lo está dejando de ser también, como pasó lo mismo que con la tecnología, telefonía fija, pero lo que estamos viendo son ejemplos donde para brindar el servicio, además de producir el bien, hay que tener un sistema de distribución que básicamente son o una red de cables o una red de tubos. Esos altos costos fijos son los que van a generar rendimiento creciente, ¿no? Esa es una idea bastante concreta y fácil de entender. Ahora, ¿por qué? Por eso, en Buenos Aires, en aquel momento, cuando se privatizó Entel, se decidió subdividir el mercado, el principal mercado telefónico que atendía Entel, en dos, y no se permitió más que entren más competidores porque justamente los costos no daban para que existieran más competidores. ¿Por qué en Estados Unidos, por qué en Nueva York no había dos empresas como había en Buenos Aires? Justamente como alguien de ustedes me dijo, porque el mercado era más grande. Y acá está la clave. La clave de este gráfico es que para entender por qué puede haber o no un monopolio natural, es que tenemos que tener en cuenta el tamaño de mercado. ¿Por qué en Eduardo Castex hay solamente 2 supermercados? Si ustedes, alguno de los que me había dicho que vivía en algún pueblo del interior, en alguno de esos pueblos había un solo supermercado. ¿No? Bueno, ¿por qué hay 2 supermercados y no 10? Porque el mercado no soporta que haya más. Es la misma estructura de costos. Producir llamadas de teléfono con telefonía fija, utilizaba la misma tecnología en Buenos Aires que en Nueva York. Hoy en día, la tecnología para brindar el servicio que brinda un supermercado es la misma en Buenos Aires que en Eduardo Castex. En Buenos Aires hay cientos de supermercados, en Eduardo Castex hay 2. A nadie se le podría ocurrir que el servicio de distribución minorista de consumo, un supermercado, es un monopolio. Bueno,
el punto clave acá es que todo depende del tamaño de mercado. Si el tamaño de mercado es lo suficientemente chico, lo que puede pasar es que ese tamaño de mercado no soporte la presencia de competidores. Ese concepto formalmente se conoce con el nombre de subaditividad de costos. La subaditividad de costos se define de una forma muy sencilla. Como dice esta placa, la subaditividad de costos existe cuando el costo de producir toda la demanda, todas las cantidades demandadas en una empresa, la suma de Q, es menor que la suma de los costos de producir menores cantidades en más unidades de producción. ¿No? Presten atención a este gráfico. Tenemos una estructura de costos medios común y una curva de demanda. Tenemos un punto E. El punto E es el punto en el cual el precio de mercado cubre todos los costos medios. Ahora fíjense que están marcados tres niveles de producción. Q0, Q1 y Q1/2. El punto Q1 es un punto donde el costo medio es creciente. Si yo divido la cantidad que se produce en Q1/2 y la reparto en dos empresas, fíjense lo que pasa. Profe, El perdón por la punto C interrupción. es el punto La parte C. abajo del gráfico no se ve. No ¿No se sé qué es ve? Q1, Q2 y eso. ¿Y eso cómo lo soluciono? A ver, esperen, ¿eh? No, a mí me pasó lo mismo, pero tenía que... Ahí es porque se ve está... todo. Yo sí lo veo, ¿eh? No, sí es porque se te pone la barrita abajo negra de zoom propio, pero es un problema de cada uno en realidad, no es un problema de usted, profe. O sea, yo tuve Esperen. que maximizar la pantalla. Esperen, que esto se soluciona. Esto no tiene, no sé qué hacer acá, lo vamos a sacar, no me interesa. Si yo hago así. Ahí está, miren, vamos así. Listo, acá no se pueden quejar. Era perfecto. ¿No? Tenemos de nuevo un punto Q1, el punto Q0, el punto Q1/2. El punto Q1/2 intenta mostrar el nivel de producción Q1 dividido 2. ¿No? Entonces fíjense lo que pasa en este gráfico. El punto C muestra el costo de producción de Q1/2. El punto E muestra el costo medio de producción de Q1 y así sucesivamente. Ustedes saben leer el gráfico. Vamos a cambiar esto también porque ya me van a decir que no se ve. Esperen un minuto. Ahí está.
Fíjense, ahora no se va a ver lo de arriba. No. Q1 Se ve todo. es menor. Esperen que yo no veo acá. Ahora el problema lo tengo yo. Q1 es menor que 2 veces Q de 1/2. ¿Lo ven eso? ¿No? ¿Ven la diferencia? Q1 es un nivel... Q1 sobre 2 es la mitad, el nivel de producción correspondiente a la mitad del nivel de producción de Q1. El costo medio de producir Q1, el costo total, perdón, de producir Q1 está determinado por el rectángulo AEF0, determinado en la práctica por el punto E, que es el que me mide el costo medio de producir Q1. El costo medio de producir Q1 sobre 2 es el punto C, ¿no? En el gráfico queda claro que C es más grande que E. Por lo tanto, el costo de producir Q1 en dos empresas, dividir la producción en partes iguales entre dos empresas, es más alto que producir Q1 en una sola empresa. En cambio, si el tamaño es más, si el mercado fuera más grande y la curva de demanda no fuera la que está dibujada en el gráfico con color negro, sino que es la curva de demanda dibujada con color azul, y el tamaño de mercado fuera H, fíjense que si hacemos la misma comparación, agarramos H, lo dividimos sobre 2 y comparamos el costo de producir Q sobre H en dos empresas versus el costo de producir H en una sola empresa. Como QH corresponde al tramo creciente de la curva de costos medios y H sobre 2 corresponde al tramo decreciente de la curva de costos medios, queda claro en el gráfico que producir H en una sola empresa es mayor que producir H en dos empresas. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros llamamos, o vamos a llamar, subaditividad de costos. ¿Alguna pregunta sobre esto? O sea, su aditividad de costos sería que haya la menor cantidad de empresas en el mercado sería más óptimo. Como oferente. Exactamente, exactamente. Producir en menos empresas es más eficiente en términos de bienestar, es más barato que producir en más empresas. En el caso límite, producir en una empresa es más barato que producir... O sea, en realidad, así como está definido, estamos diciendo que producir en una empresa es más barato que producir en más de una empresa. Por eso, el concepto de subaditividad de costos es la definición moderna, es la base de la definición moderna de un monopolio natural. Porque no me interesa, no necesito que hayan rendimientos a escala, solo necesito que exista una relación entre el tamaño de mercado y la estructura de costos tal para que sea más barato producir en una empresa. ¿No? Y entonces vamos a tener el monopolio natural que tiene subaditividad de costos y el monopolio natural que tiene rendimientos constantes a escala. ¿Y cómo se analiza que se divida una empresa como Entel superavitaria en dos para proveer un servicio? No entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir? Teniendo en cuenta un monopolio natural como la provisión de teléfono. Sí.
siendo provista por una empresa del Estado y superavitaria como Entel. ¿Cómo se explica que eso después se divida en dos empresas que... Pará. ¿Una empresa que dijiste que era Entel? ¿Una empresa superavitaria? Sí, No, Entel no era una empresa superavitaria. yo tengo entendido que sí, mi mamá trabajaba ahí. No. Mirá, cuando yo era chico, los departamentos... ¿Alguien vive solo de ustedes? O sea, ¿mudó a un departamento en los últimos años? Sí, ¿Quién dijo sí? Emilio. Emilio, vos el departamento en que te mudaste, ¿lo elegiste mirando avisos clasificados? sí, por internet. El aviso clasificado explicitaba si el departamento tenía teléfono o no tenía teléfono. No. Bueno, cuando yo era chico, los avisos clasificados de los departamentos, además de decir cuántos ambientes tenían, decían bien grandes si tenían o no tenían teléfono. Porque, obviamente, cuando yo era chico, no existían los teléfonos celulares. La única forma de hablar por teléfono era tener teléfono fijo. Pero el punto central es que había un montón de gente que no tenía teléfono porque el ritmo de producción de Entel no satisfacía la demanda. Entonces, los departamentos valían muchísimo más si tenían teléfono que si no tenían teléfono. Y por eso, ese valor agregado que tenía el departamento, por tener teléfono, era explicitado en el aviso. Eso, nosotros podemos llamar a una empresa superavitaria en un mercado donde no se satisface la demanda. ¿Por qué no? ¿Cómo por qué Yo no? creo que son cosas, podrían ser cosas diferentes. La empresa podría estar produciendo 100 cuando el mercado quiere No, 500, no. pero puede estar ganando igual, tener superávit. Sí, Empresa. igual, eso es cierto. Pero Entel, Que cuando no es se el caso de privatiza Entel, no Entel, estoy defendiendo que Entel sea superavitaria. A mí me parece, concuerdo que no era superavitaria, pero eso me parece que puede ser diferente. claro, el punto es que es incorrecto hacer el análisis desde el punto de vista del bienestar sin considerar la demanda. Esa es la gracia, ¿no? Recuerden, en finanzas públicas, en economía del bienestar, cuando nosotros hablamos de eficiencia, siempre, repito, siempre estamos hablando de eficiencia en términos de la sociedad, no de eficiencia en términos de la empresa. Eso, ¿no? Recuerden, el punto óptimo del monopolista es ingreso marginal igual a costo marginal. M es el punto eficiente de la empresa. La empresa gana plata, tiene beneficios extraordinarios, pero desde el punto de vista de la sociedad es un punto ineficiente. Igual les cuento un poco la historia, porque ustedes, no sé, yo ya perdí la noción de la edad que tienen mis alumnos, pero ¿no? En el 93, muchos de ustedes ni deben haber nacido. Cuando el gobierno de Menem decide privatizar Entel, antes de privatizar Entel, aumenta brutalmente las tarifas. Las tarifas del costo de la llamada. ¿Por qué hace eso? Justamente porque la empresa perdía plata. Operativamente la empresa tenía dos problemas. No satisfacía la demanda y tampoco cubría sus costos. Entonces,
con un buen criterio marketinero dijeron, si nosotros queremos vender una empresa que tiene tarifas por debajo de los costos, ¿quién la va a comprar? ¿Quién va a comprar un negocio que vende a pérdida? Nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Para que el negocio sea interesante, subimos las tarifas. Ahora, volviendo a la pregunta original. ¿Por qué cuando se privatizó Entel se decidió dividir el mercado de Entel en dos y no hacer un solo monopolio natural? En la literatura que ustedes tienen para leer, del libro de Bergi Chirhar, existe un concepto que tiene un nombre en inglés muy complicado, porque si mi memoria no me falla, se llama Yardistic Competence o algo por el estilo, donde el concepto es, en términos económicos, en que una forma adicional, un criterio adicional para regular un mercado que va a ser regulado, valga la redundancia, porque es monopólico, mejor dicho, que va a ser privatizado, es generar competencia virtual. ¿No? Si yo tengo dos empresas que cada una va a tener un monopolio, las empresas no van a competir entre sí porque yo no puedo tener Telefónica si vivo al norte de Córdoba y si vivo al sur de Córdoba, de la avenida Córdoba, no puedo tener Telecom, porque así